Y el asunto de esto, aquí podemos darnos cuenta de que la historia del leproso sirio, Naamán, este hombre recibe sanidad y reconoce al Dios verdadero. Este era el propósito. Y ahora me regreso entonces a los 10 leprosos. Uno solo se regresa y le da la gloria a Dios. Uno solo. ¿Dónde están los otros 9? No eran 10 los que fueron sanados, dice Jesús. Pero aquí volvemos al punto. 10. Uno de 10. Uno de 10 cambia la perspectiva, tiene un corazón agradecido. Y cuando vemos estas cosas, entro en otro punto de las matemáticas de Dios. Hay un mensaje tremendo en el libro del Apocalipsis. Usted lo recuerda, usted conoce, usted ha leído los primeros 2 capítulos del Apocalipsis. ¿Se ha fijado que no es absolutamente, que están perfectamente bien escogidas las iglesias a las que envía un mensaje Jesucristo? El Alfa y Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, dice, y empiezan una serie de mensajes hermosísimos y sorprendentes. Y esos mensajes, yo quisiera que pienses, porque también aquí tenemos que mirar algo. Son 7 iglesias, número 7. Esas iglesias están esparcidas en el Asia Menor, en aquella parte donde, si tú lees en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos, se menciona cómo el Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Pablo para una obra especial. Y la obra especial dice: apártenme a Pablo y a Bernabé a la obra que yo los enviaré. Y esa obra empieza en un viaje misionero de Pablo hacia el Asia Menor. Y van sembrando iglesias. Y todas las epístolas que tú lees en el Nuevo Testamento son parte de las iglesias que Pablo fue precisamente sembrando. Entre esas iglesias está la iglesia de Éfeso. Y justamente es el primer mensaje a una iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, ¿por qué, Bendito, tú dices, por qué cambiaste de los leprosos a las iglesias? Si estamos hablando del tema de algo de las matemáticas de Dios, por una razón. Y quiero que estén muy atentos a esto. Cuando hablamos del hombre agradecido, 1 de 10 que viene a ser agradecido, tenemos que considerar cuáles son los obstáculos que nos roban el ser agradecidos. Y cuando volvemos a meternos en las matemáticas de Dios y vemos el mensaje de las 7 iglesias, ahí entendemos rápidamente las características de 6 iglesias, de 5 iglesias que no son agradecidas. Y ahí se nos amplía el panorama, porque quién sabe si varias de estas características de estas iglesias que abarcan toda la iglesia de todos los tiempos sean algunas de las cosas que te impiden tener un agradecimiento al Señor. Y eso sería muy delicado. Así que tenemos que revisarlo. Vámonos rápidamente. Ahí dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, empieza con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Versículo 1: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Versículo 2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Wow, hasta aquí todos dicen sí, amén, amén. Pero luego dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y tú también vas a decir otra vez amén, amén. Y nos has hallado mentirosos y has sufrido. Sí, hermano, he tenido mucho sufrimiento, pero ha sido paciencia. ¡Wow! ¡Cuánta paciencia! Y hasta aquí tú dices pura palomita, ¿verdad? El problema es que está el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Uy! Ya hubo el primer golpe. En otras palabras, te volviste frío. El Señor Jesucristo profetiza que en estos últimos tiempos
cuando está dando su mensaje en Lucas 19, Lucas 20 al 22 o en Mateo 24, el Señor Jesucristo dice: a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Digo, creo que se necesita ser alguien absolutamente desarmado y sin nada de amor para decapitar 19 gentes allá en Guerrero. No se necesita demasiada sabiduría para entender que estamos viviendo en épocas donde el amor de muchos verdaderamente se ha enfriado. Hijos que se pelean contra los padres, padres contra los hijos, y el profeta Miqueas dice: y los enemigos del hombre son los de su casa. Ahí está escrito. Y cuando pensamos en todo este tipo de cosas, vemos que hay una acusación: dejaste de amarme como al principio. Primer punto de una característica de alguien que empieza a ser desagradecido. Luego, a la otra iglesia, que es una bendición, esta iglesia ahí en Esmirna, en el versículo 8, le dice, en el versículo 8 y 9: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero entiéndelo, tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo te va a echar en la cárcel para que seas probado. Vas a padecer tribulación por 10 días. Pero, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Una iglesia a la que el Señor no le reclama nada. Le dice, en cambio: has sufrido, tienes un sufrimiento especial, no te preocupes, vas a seguir padeciendo, pero la buena noticia es que te voy a dar la corona de la vida. ¿Sí? Así que no te preocupes por lo que vas a padecer, permanece firme, permanece fiel. El asunto es que no le reclama nada a esta iglesia. Es una de las dos iglesias que podríamos decir forman parte del porcentaje correcto de los agradecidos.